Cuestiones económicas, vamos a establecer una comunicación con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Nicolás, bienvenido a esta edición de Ahora y muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a ustedes por comunicarse por el tiempo. Muy bien. Bueno, arrancamos, si te parece, con el tema del dólar, que hay un descenso del dólar blue, hay obviamente un aumento del oficial. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué se da este efecto del dólar que venía con mucho crecimiento y se produce esta baja, por lo menos, del dólar informal o ilegal? Sí, te digo la verdad, yo como economista no nos dedicamos mucho a analizar el día a día por qué sube o baja el dólar un día determinado. Sí, como cuadro general, me parece que está en valores altos el dólar, ¿no? Sí. A pesar de haber tenido una baja, si uno lo compara con lo que ha sido el precio del dólar en otros momentos, sigue siendo un precio muy alto. De hecho, sirve para pensar como referencia cuando algunos sectores piden exportar a este tipo de cambio del dólar blue, sería un tipo de cambio altísimo. Yo decía, exagerando hoy durante el día con otros colegas, que a este tipo de cambio del dólar blue estamos en condiciones de exportarle medias a China prácticamente, ¿no? Imaginemos, ¿no?, lo alto que es ese tipo de cambio para las exportaciones. Sin embargo, para las cuestiones financieras y para el ahorro, bueno, parece que no es un dólar tan alto, ¿no? Por lo menos hoy en día. Bien. También se ha conocido en el día de hoy, algunos van proyectando lo que sería la inflación en el mes que estamos transcurriendo. Se habla de entre un 7% y un 9%. Scalabrini Ortiz, el Centro de Estudios Sociales y Económicos, viene haciendo un seguimiento. ¿Qué información tienen ustedes en torno a lo que sería la inflación del presente mes? Exacto. Nosotros lo que hacemos es un relevamiento semanal de precios de supermercados. La inflación que mide el INDEC contempla muchísimo más rubros, ¿no? Como la salud, Claro. el transporte y demás, que nosotros no relevamos en este indicador. Pero lo que estamos viendo en la variación de precios de supermercados es que las variaciones semanales siguen siendo altas, prácticamente un 2% por semana. Y si lo vemos con respecto a 4 semanas atrás, estamos viendo una variación de precios en promedio del 7,4%, parecido a los números que vos dabas recién, ¿no? Ujú. Y si lo desmembramos un poco por rubro, vemos que electrodomésticos fue el que más varió, con una variación en las últimas 4 semanas del 12,8%, ¿no? Muchas personas, quien estaba pensando en comprar un bien durable, un electrodoméstico, una heladera, un lavarropa, se tiró a comprarlo prácticamente de cabeza, diría, por la incertidumbre de cuánto podía llegar a valer. Bueno, eso también terminó impactando en los precios, ¿no? Bien, y ese impacto, ese 12% que haces mención de electrodomésticos o el incremento que también ustedes observan en alimentos, ¿se debe a la inflación? ¿Se debe a la especulación del dólar que se ha dado en estas últimas semanas? ¿Cuáles son los factores que inciden en ello? Yo creo que son 3 factores principalmente. Uno, el que dijimos recién, ¿no? Una demanda de electrodomésticos que se disparó bruscamente con la corrida. El segundo punto me parece que tiene que ver con una posible devaluación. Importadores y cadenas de electrodomésticos que buscan cubrirse de alguna manera ante un eventual salto devaluatorio. Y vale tener en cuenta, ¿no? Por más que no se dé ese salto en el tipo de cambio oficial, varios ya subieron los precios por las dudas. Claro. Y el tercer componente, diría, por ahí el más difícil de medir, es el que tiene que ver con las restricciones a las importaciones, ¿no? Como son artículos de un componente importado relativamente alto, bueno, puede ser que algunos hayan esperado que se afecten las importaciones de este tipo de bienes. Lo último, y agradeciendo el tiempo, recién veíamos y escuchamos la reunión que ha tenido la ministra de Economía Batakis en Estados Unidos, el Tesoro, el Fondo Monetario y otras reuniones. ¿Qué análisis se hace desde lo económico de cómo va a incidir esta visita de la ministra de Economía en lo que será la economía de la República Argentina para cada una de las familias? ¿Habrá un impacto? ¿Habrá de alguna manera una cierta estabilidad o debemos acostumbrarnos a todos estos vaivenes que hemos ido viviendo las últimas semanas? Es casi imposible definir esto, pero bueno, la pregunta está, Sí. obviamente. No, pero sí, me parece, estoy más de acuerdo con la segunda parte, en el sentido de que va a haber todavía un periodo de incertidumbre largo,
¿no? Me parece que algo de lo que mencionaban también en los informes, una conducción del Banco Interamericano de Desarrollo hoy está en responsabilidad de Clever Caron, es una persona que fue también funcionaria del gobierno de Donald Trump y estaba en el directorio del Fondo Monetario cuando se aprobó ese crédito descomunal de 45.000 millones de dólares. Bueno, hoy dice que no le puede prestar a la Argentina 500 millones de dólares porque no sería solvente. Una expresión que solo se puede entender en un contexto de una ofensiva política fuerte de algunos sectores financieros de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pensemos que Argentina nuestro país no dejó de pagarle al BID ni siquiera en la crisis de 2001 y 2002, ¿no? Y ahora dice que después de haberle prestado 45.000 millones de dólares, no le puede prestar 500 millones de dólares. Claro, además 45.000... tiene que ver con claro, una ofensiva también de algunos sectores. Sí. Además 45.000 prestados y además él ha dicho que fue por orden de Donald Trump para ayudar a la reelección de Macri. Entonces esto también, digamos, de alguna manera, cuando hizo la entrevista... Sí. Sin el condimento político no se explica ni el crédito en su momento, ni el rechazo ahora a dar un financiamiento relativamente normal, ¿no? Me parece que lo que se busca de alguna manera, algunos sectores van a buscar marcarle más fuertemente la cancha a la Argentina para que avance lo que ellos consideran políticas estructurales, ¿no? Veremos con qué receta de medidas viene el Fondo Monetario en esta nueva etapa. Nicolás Pertierra, como siempre, muchísimas gracias por el análisis económico. Muchas gracias por participar. A ustedes, buenas noches. Buenas noches.